¿Qué tal, nocturnos? ¿Cómo están? ¿Están listos para no dormir esta noche? No olviden suscribirse para seguir creciendo como comunidad. Relato 1. El fantasma del turno nocturno en el Oxxo 24/7. Mi nombre es Ricardo. Trabajé durante 2 años en el Oxxo de la Avenida Juárez, el que está abierto 24 horas. Si eres de la zona, sabes que ese local tiene fama de ser frío y no por el aire acondicionado. Lo que viví allí, lo juro, es el motivo por el que dejé el empleo y me aterra pasar por ahí después de la medianoche. El inicio de la calma engañosa. Era una madrugada de jueves. La ciudad dormía y la luz fluorescente del Oxxo era un faro solitario en la oscuridad. Eran las 3 a.m. y el turno estaba muerto. Mi compañero, el güero que siempre se echaba una siesta en el almacén, estaba roncando a pierna suelta. Yo estaba limpiando el mostrador, con ese zumbido constante de los refrigeradores como única compañía. Afuera, la calle estaba desierta. Los camiones de reparto no llegarían hasta las 5 a.m. El primer signo. Estaba a punto de prepararme un café cuando escuché un golpe seco. No vino de la calle, sino de la bodega, al fondo. Toc. El güero dejó de roncar por un segundo. Luego siguió como si nada. Revisé las cámaras. No se veía nada fuera de lo normal en los pasillos de las galletas. Pensé que tal vez una caja había caído de un estante mal acomodado. Me encogí de hombros, serví mi café y regresé a mi puesto. La temperatura desciende. En ese momento, la temperatura dentro del local cayó drásticamente. Era como si alguien hubiera abierto una de las cámaras de refrigeración, pero el frío no venía de una dirección, sino que me envolvió. Mis vellos se erizaron no por el frío, sino por una sensación de ser observado. Miré por encima del mostrador hacia la entrada, esperando ver a un cliente. Nada, solo el reflejo de las luces en el vidrio. Fue entonces cuando lo escuché por primera vez. Un susurro. Venía de la zona de los pasillos, cerca de las sopas instantáneas. ¿Dónde está? Era una voz seca, áspera, como papel de lija. No pude distinguir si era de hombre o mujer, solo que estaba cerca y que no me había imaginado el golpe. Me acerqué a los monitores de seguridad, con el corazón latiéndome contra las costillas. Recorrí con la vista las diferentes tomas. Todo vacío. Pero en la pantalla que mostraba el pasillo de la cervecería, la última fila de refrigeradores, algo se movió. No era un cliente, era una sombra, no proyectada por algo, sino una masa de oscuridad que se despegó del pasillo y se deslizó hacia la bodega. Tragué saliva. Tenía que despertar al güero. Me dirigí rápidamente al almacén, que olía a cartón y sudor del güero. Lo sacudí con urgencia. «Güero, despierta. Creo que hay alguien en la tienda». Él gruñó, se volteó y me mandó a volar pensando que era una broma. Regresé al mostrador. Estaba solo de nuevo. Me armé de valor y tomé un bat de béisbol que teníamos para emergencias. Con pasos lentos, me dirigí hacia donde la sombra había ido, la bodega. Al abrir la puerta, el olor a desinfectante se mezcló con un hedor a humedad antigua y algo más, algo metálico y fétido. La luz tenue del almacén no mostraba nada, pero al avanzar 2 pasos, sentí ese escalofrío de nuevo, justo detrás de mí. Me giré de golpe, levantando el bat, y ahí estaba. No era una persona, era una silueta flotante y oscura, de forma vagamente humana, con un contorno nebuloso como si estuviera hecha de humo y pena. No tenía rostro, pero sentía sus ojos clavados en mí. Y habló justo en mi oído, aunque no tenía boca. «Devuélvelo, el anillo». El sonido no salió de su cuerpo, sino que vibró en mi cabeza como un trueno sordo. El olor a metal y humedad se hizo insoportable. Dejé caer el bat con un ruido metálico. No pude gritar.
El terror me había paralizado la garganta. Solo di un paso atrás, luego otro y eché a correr. Corrí por el estrecho pasillo, pasé junto al mostrador y en mi huida alcancé a ver un detalle perturbador. Todas las bolsas de papas fritas del estante central habían caído al suelo, esparcidas como si una ráfaga de viento las hubiese tumbado, a pesar de que la puerta estaba cerrada. Llegué a la caja y la silueta oscura estaba allí, a través de la ventana de la bodega que daba al área de snacks, observándome. Me arrodillé detrás del mostrador, temblando. Marqué el número de la policía, mi mano sudada resbalaba sobre el teléfono. «Hay alguien en la tienda, es un intruso», logré decir con voz quebrada. De repente el silencio, el zumbido de los refrigeradores se detuvo. Las luces del local parpadearon 2 veces y se apagaron por completo. Oscuridad total. El único sonido era mi respiración jadeante. Escuché algo arrastrarse por el suelo. No pasos. Arrastrar. Como si un cuerpo sin vida fuera deslizado por el piso de baldosas. El sonido se acercó lentamente. Desde la bodega, pasando por el pasillo de las sodas. «Mi anillo, por favor, lo necesito». La voz estaba ahora justo al lado del mostrador. Pude sentir el aire frío y la fetidez acre. Levanté ligeramente la cabeza. En la negrura, la silueta se había materializado un poco más. Pude distinguir el contorno de lo que parecía una mujer de vestido antiguo. Una de sus manos oscuras se extendió y tocó la superficie del mostrador, dejando una marca de escarcha negra donde la tocó. Cerré los ojos, orando por el amanecer. De repente el estruendo de la campana de la entrada. ¡Clank! Una ráfaga de aire frío me golpeó. Abrí los ojos. Las luces volvieron con un chasquido. El sonido de los refrigeradores regresó. La silueta se había ido. La escarcha negra en el mostrador era lo único que quedaba. Y al lado, el güero, de pie, bostezando, sobándose los ojos y mirando la puerta. ¡Qué madrugón!, ¿no? Pensé que había oído un ruido, pero debió ser un sueño. ¿Se cayó una caja de papas? Nunca le conté del espectro. Al día siguiente, renuncié. Me fui sin el uniforme. Lo que encontré meses después, investigando en internet sobre la historia del edificio, fue la leyenda de que ese Oxxo se había construido sobre los restos de una antigua joyería y que la dueña, asesinada en un robo en 1945, llevaba un anillo de bodas de oro blanco y esmeraldas que nunca se encontró. Y sí, al mirar en el hueco detrás de la caja fuerte del Oxxo, donde guardábamos el cambio de emergencia, la policía encontró un anillo de oro blanco con una esmeralda opaca. La pieza encajaba con la descripción del anillo de la joyería. Desde entonces, cada vez que veo las luces de un Oxxo en la noche, siento el frío y huelo a humedad. Nunca vuelvo a trabajar un turno nocturno. Relato 2. La neblina era tan espesa que parecía leche condensada, cubriendo el parabrisas de mi Chevy 86. Eran las 3:17 de la madrugada. La radio solo escupía estática y el motor, recalentado, suplicaba por un respiro. Necesitaba anticongelante y un café que me mantuviera despierto el resto del camino a la ciudad. Entonces la vi, una mancha luminosa y familiar en medio de la oscuridad asfixiante, el Oxxo. Frené de golpe en el estacionamiento vacío. Solo un auto estaba aparcado, un sedán gris con el cristal trasero roto, como si alguien hubiera intentado escapar con urgencia. El letrero rojo y amarillo, pese a su brillo, parecía devorado por la niebla. Entré. La campanilla sonó con un tintineo débil, casi un suspiro. Detrás del mostrador estaba un joven, Jonathan, según su gafete. Tenía el rostro blanco y los ojos hundidos. Me miró, pero su mirada estaba perdida en un punto más allá de mi hombro, en la profundidad de los pasillos. «Buenas noches. Anticongelante, por favor», dije,
forzando una sonrisa para romper el silencio pesado. Al fondo, pasillo 3 a la izquierda, murmuró, su voz apenas un hilo. No se movió. El Oxxo a esa hora era un laberinto de soledad. Las luces fluorescentes zumbaban con un tono agudo que me crispó los nervios. Me dirigí al pasillo 3. Mientras caminaba, noté algo extraño. Los estantes, normalmente repletos, estaban organizados con una simetría enfermiza. Cada producto, cada bolsa de frituras, cada lata de atún, alineado a la perfección. Y olía a tierra húmeda y algo más, algo metálico y frío. Llegué al pasillo 3, buscando el anticongelante, pero mis ojos se desviaron hacia el pasillo 4, el de las botanas y golosinas. Fue entonces cuando lo vi. Entre las cajas de galletas y los paquetes de café, la figura de un hombre. No era un empleado. Vestía una camisa de mezclilla descolorida y pantalones de trabajo. Estaba inmóvil, de espaldas a mí, su cuerpo inclinado hacia un estante como si estuviera leyendo una etiqueta. «Disculpe, ¿sabe dónde está el anticongelante?», pregunté. No hubo respuesta, solo un silencio roto por el zumbido de las luces. Me acerqué, molesto. Estaba a solo unos pasos cuando el hombre se enderezó. Su espalda era anormalmente ancha y su cabeza no tenía la forma de una cabeza humana. Era un bulto informe y oscuro y liso, cubierto por lo que parecían ser mechones de cabello sucio que le caían hasta los hombros. No se dio la vuelta, siguió mirando el estante. «Oiga, le estoy hablando». «El anticongelante», insistí, sintiendo un nudo frío en el estómago. El hombre levantó lentamente una mano. No era una mano, era un apéndice pálido y largo, con dedos demasiado finos. Lo usó para señalar la parte inferior del estante, justo debajo de su mirada. El miedo me petrificó. Quería correr, pero mis pies estaban clavados al suelo. Me obligué a mirar donde señalaba. Debajo de una caja de dulces había una etiqueta pegada directamente al metal. Leí: Javier Gómez, 47 años, desaparecido el 12 de mayo. Mi aliento se cortó. Javier Gómez era el nombre que se había rumoreado en los pueblos cercanos, el chofer de autobús que se esfumó sin dejar rastro en esta carretera hace meses. Levanté la vista hacia la espalda del hombre. Una mancha oscura y viscosa, como sangre seca o aceite viejo, manchaba su camisa. De repente el hombre se movió. No se giró. Se hundió. Su cuerpo no se movió hacia un lado ni hacia el frente. Se encogió y se comprimió, deslizándose con una espantosa lentitud entre los productos del estante, como si los objetos de plástico y cartón se hubieran vuelto líquidos para absorberlo. Era como ver a una marioneta de trapo siendo succionada por una pared de ladrillos. Los dedos largos fueron lo último en desaparecer. Se quedaron por un instante, raspando el cartón de una caja de galletas, dejando una estela de polvo gris. El estante quedó intacto, las galletas y el café perfectos. No había rastro. Grité, un grito hueco y patético que rebotó en el techo bajo. Corrí hacia el frente, ignorando el corazón que me golpeaba las rodillas. Jonathan, el cajero, seguía en el mismo lugar, inmutable, parecía una estatua. Vi algo en el pasillo 4. Un hombre desapareció en el estante. Jadeé apoyando las manos en el mostrador. Jonathan finalmente me miró a los ojos. Estaban vidriosos, sin vida. ¿Vio al señor del pasillo de frituras, verdad?, preguntó con una calma que me heló la sangre. Sí, vi cómo se lo tragó el estante. Jonathan inclinó la cabeza y una sonrisa lánguida y terrible se dibujó en su rostro exhausto. Aquí desaparecen muchas cosas, señor, pero los estantes, ellos nunca se quedan vacíos. Algunos vienen por la carretera y se quedan en los estantes, y otros que ya estaban aquí, nos dejan su lugar. Señaló un paquete de café en el mostrador. Tome su café. El anticongelante
Creo que puede tomar ese que está detrás de mí. Es un nuevo lote, muy fresco. Detrás de él, donde se guardaban cigarrillos y dulces, vi una cana de anticongelante. No había notado que ese producto también se vendiera detrás de la caja. Me acerqué temblando. Tomé la cana. Estaba helada, empapada en un líquido rojizo y viscoso que no era anticongelante, y olía a la misma tierra húmeda y metal que sentí en los pasillos. «Son 120 pesos», dijo Jonathan. Le di el dinero. No quería mi cambio, no quería nada más que salir de ahí. Mientras me daba la vuelta, Jonathan se recargó en el mostrador. En su postura se volvió la misma que la del hombre en el pasillo, rígida, inclinada hacia adelante. «Gracias por su visita», murmuró su voz, ahora un susurro grave y profundo, carente de juventud. La campanilla sonó mientras salía a trompiezos. Regresé al auto y arranqué a toda velocidad, sin esperar a que el motor se enfriara, dejando atrás el faro rojo y amarillo. Miré por el retrovisor y la luz del Oxxo se desvanecía. Al amanecer, detuve el coche en una gasolinera. Abrí la cajuela para meter el anticongelante. La cana que había tomado estaba ahí, limpia, nueva, sellada. Pero algo más estaba en el suelo de la cajuela, algo que se había caído de mis manos al escapar. Era el gafete de Jonathan. Lo recogí. El nombre era correcto, Jonathan. Pero bajo la foto, el puesto no decía cajero, decía reponedor de estantes, 47 años de servicio. Y cuando miré de nuevo la foto, no era el joven cansado que vi, era el rostro de un hombre mayor con ojeras profundas, una expresión de aburrimiento y una camisa de mezclilla descolorida. Una mancha oscura y viscosa cubría su hombro. Me giré hacia el asiento trasero donde había dejado mi café. Estaba caliente, intacto. Lo tomé y al darle un sorbo sentí el mismo sabor a tierra y metal. El sabor de lo que se queda. Arrojé todo por la ventanilla y seguí conduciendo. Nunca he vuelto a parar en un Oxxo de noche. Sé que, en algún pasillo, entre las frituras y el atún, me espera un espacio simétrico y perfecto en un estante. Y sé que el hombre que alguna vez se llamó Jonathan está en este momento buscando un nuevo anticongelante fresco para el próximo viajero que se atreva a cruzar la puerta de ese lugar donde los hombres no desaparecen, sino que se convierten en parte del inventario. Relato 3. El cliente silencioso de las 3 a.m. El Oxxo donde trabajaba se encontraba en las afueras de la ciudad, justo en la curva de una carretera poco transitada. Cuando llegaban las 2 o 3 de la mañana, la tienda quedaba envuelta en un silencio tan espeso que el zumbido constante de los refrigeradores se sentía ensordecedor. Esa noche, como muchas otras, estaba terminando de acomodar las botanas. Miré el reloj de la caja. Eran las 3:17 a.m. De pronto, la campanita de la puerta sonó. Un sonido que siempre te sobresalta en medio de la madrugada. Un hombre entró. No era alto. Vestía ropa oscura y una gorra que le cubría casi toda la cara, solo dejando ver una barba de varios días. Lo que más me inquietó fue el silencio con el que se movía. La campanita había sonado, pero no escuché pasos. Parecía deslizarse. Se dirigió directamente a los pasillos del fondo, cerca de las cervezas, pero no tomó nada. Se quedó quieto. La luz fluorescente del techo parpadeaba justo sobre él, creando sombras intermitentes que lo hacían parecer aún más espectral. ¿Que se le ofrece algo, señor?, pregunté, tratando de sonar profesional a pesar del escalofrío que me recorría la espalda. No contestó. Se quedó inmóvil por lo que pareció una eternidad,
mirando hacia los estantes con una fijeza extraña. Finalmente, comenzó a caminar de nuevo, lentamente, hacia el mostrador, pero sin mirar nada. Cuando llegó frente a mí, solo extendió una mano temblorosa hacia el mostrador y depositó un billete arrugado de 50 pesos. ¿Qué va a llevar?, inquirí, notando que el billete estaba extrañamente frío, como si lo hubiera sacado de un congelador. El hombre levantó la cabeza y fue ahí donde sentí que el corazón se me detenía. Sus ojos estaban hundidos y completamente blancos, sin iris ni pupila. Pero lo peor no fue su mirada, sino lo que articuló con una voz rasposa, casi un susurro seco. Solo el tiempo. Se me acabó el tiempo. Luego, sin más, se dio la vuelta y se fue. La campanita sonó al salir, pero de nuevo, ningún sonido de pasos. Me quedé paralizado, mirando el billete helado en el mostrador. No me atreví a moverme hasta que el sol empezó a asomar. Cuando el turno de la mañana llegó, les conté la historia. Mi compañera, una señora mayor, me miró con seriedad. No es la primera vez que pasa. Hace unos años, en esa misma curva, un señor con esa descripción murió atropellado justo a las 3 de la mañana. Iba por unas cervezas. Dicen que a veces regresa a comprar el tiempo que le robaron. Desde esa noche, cada vez que la campanita suena después de las 3 a.m. y no escucho pasos, me quedo helado esperando ver esos ojos blancos. Y nunca toqué ese billete. Lo metí en el bote de la basura detrás del mostrador. Pero a veces, en el silencio de la madrugada, juro que lo escucho crujir, como si alguien lo estuviera arrugando lentamente.